construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 5. ¿Qué son las gráficas? Las gráficas son muy útiles en la vida cotidiana y en la ciencia porque te permiten saber la relación que existe entre dos variables y, en algunos casos, predecir qué va a pasar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, esta carrera la ganará Ana Guevara porque su aceleración es superior a la de la corredora que acaba de rebasar. El movimiento se puede representar mediante gráficas, formadas por puntos en un plano cartesiano, llamada así en honor a su inventor René Descartes. Las gráficas cartesianas consisten en dos ejes, uno horizontal llamado eje de las X y otro vertical llamado eje de las Y. En el primero se ubica la variable independiente, por ejemplo, el tiempo. En el vertical, la variable dependiente, que puede ser la distancia recorrida. Por ejemplo, la distancia recorrida por un objeto en movimiento depende de cuánto tiempo ha pasado. Por el contrario, el tiempo es la variable independiente, ya que se puede controlar o elegir los intervalos de tiempo en los que se medirán los cambios de la otra variable. Así, se indica que la distancia está en función del tiempo transcurrido. Espectacular y gráficamente muy ilustrativo es la caída de un paracaidista. Cuando no se ha abierto el paracaídas, podemos advertir que la caída libre es igual a un movimiento uniformemente acelerado. Cuando se abre, entonces la aceleración es negativa, es decir, hay una desaceleración, y la caída posterior, llamada rapidez terminal, es constante. Veamos cómo graficar la situación anterior que ejemplifica la aceleración constante, la rapidez constante y la aceleración negativa. Vamos por partes. Veamos la gráfica de aceleración constante que ocurre durante la caída libre, es decir, cuando el paracaídas no se ha abierto. Al ir cayendo el paracaidista, su aceleración es constante, esto debido a la fuerza de gravedad. Vemos cómo la distancia aumenta a razón de 9.8 metros cada segundo. En el eje de las X se marcan los segundos conforme van transcurriendo y en el de las Y la rapidez en metros sobre segundos. La forma de la recta nos indica que la variación de la rapidez en intervalos regulares de tiempo se mantiene, es decir, la aceleración es constante. Hasta este momento todavía no había abierto su paracaídas. Una vez que lo abre, existe una disminución de la aceleración. Frena su caída. Como vemos, en el movimiento intervienen variables como la velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo. En la naturaleza existen algunos movimientos de velocidad constante, como el de la luz. Otros movimientos implican una aceleración uniforme, como el de la caída libre de un cuerpo. También existe la aceleración negativa, como el frenado de un automóvil. Todos ellos pueden ser expresados por medio de gráficas. Nos encontramos con el maestro Mauricio Cano, del área de matemáticas de telesecundaria, quien nos hablará sobre la utilidad de las gráficas en la ciencia y en la vida cotidiana. Hola. Hola, ¿qué tal? Primero te voy a comentar que una gráfica es una forma de representar la relación entre dos conjuntos de cantidades o magnitudes, también llamadas variables. En la física, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo se describe a partir de relacionar la distancia que recorre el cuerpo y el tiempo que emplea en hacerlo. De esta manera, la gráfica que obtenemos es del tipo distancia-tiempo. En la estadística, se utilizan las gráficas de barras, gráficas como los histogramas, los polígonos de frecuencia
y unas gráficas muy conocidas que son las gráficas circulares o gráficas de pastel, en las cuales se representa la frecuencia relativa o porcentaje de una variable. Cuando un investigador o científico realiza un estudio, regularmente toma y registra una gran cantidad de datos. Estos luego los organiza y los muestra en una tabla y al final los presenta en una gráfica. Y un ejemplo más que te quiero mostrar en el campo de la física se refiere a la comparación del movimiento de dos cuerpos. Un cuerpo que hemos denominado A y que está representado en la línea naranja, y un cuerpo que hemos denominado B, que está representado con la línea roja. ¿Qué información podemos obtener a partir de analizar esta gráfica? Bien, lo primero que observamos es que cuando han recorrido el mismo tiempo, el cuerpo A ha avanzado una mayor distancia que el cuerpo B. Esto quiere decir que en esta parte de la gráfica o en esta parte del movimiento, el cuerpo B tenía una menor velocidad que el cuerpo A. Si observamos más adelante en la gráfica, ahora observamos lo contrario. El cuerpo B ha avanzado una mayor distancia en el mismo tiempo comparado con el cuerpo A. La información que podemos obtener de aquí, al comparar el movimiento de los dos cuerpos, es que uno tiene un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, su velocidad es constante, mientras que el otro cuerpo lleva un movimiento acelerado, es decir, su velocidad va aumentando. Por eso, en un principio, aunque su velocidad era menor, al final lleva una velocidad mayor. Una cosa más es que en este punto podemos observar que los dos cuerpos han recorrido la misma distancia en el mismo tiempo. Así hemos visto una de las aplicaciones que tiene el análisis de las gráficas en la física. ¿Sabías que las gráficas de temperatura del aire y del mar ayudaron a los científicos a inferir el incremento global de la temperatura de la Tierra? El calentamiento global es un fenómeno que nos preocupa hoy, ya que los científicos afirman que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Por ello, ocupa buena parte de las investigaciones a nivel internacional para comprender el fenómeno y controlarlo. Esto nos muestra la importancia de las gráficas en la detección de problemas, lo que nos puede servir para anticipar soluciones. Las gráficas sirven para muchas cosas. Además de describir el movimiento de los objetos, nos sirven para representar relaciones entre variables e interpretarlas más fácilmente. Por ejemplo, el crecimiento de la población de un país, el calentamiento global del planeta, el crecimiento de un niño hasta que es adulto, o la aceleración de un automóvil desde su punto de partida hasta el de llegada, entre otras cosas. Como vimos en el ejemplo del paracaidista, en una gráfica se puede mostrar con precisión la aceleración y la velocidad que tiene un objeto en movimiento durante cualquier tiempo de su recorrido.